Bienvenidas y bienvenidos a todos. Y antes de empezar, quiero agradecer a la Embajada de México y de Perú por habernos invitado a un licor con chocolate mexicano. Así que muchísimas gracias. Y quiero expresar, antes de nada, mi más sincero agradecimiento al Instituto Cervantes por organizar esta 13ª edición del Festival Isla. Es un verdadero placer estar aquí y es un verdadero placer darles la bienvenida a este evento literario tan especial, donde nos acompañan 3 autores de gran talento. Una Manion y Miguel Tapia y Diego Treyes Paz. Bienvenidos. Y contar hoy con vuestra presencia es un honor inmenso y un privilegio para mí. A lo largo de nuestra charla, me dirigiré a Diego y a Miguel en español, and I will speak with Una in English. Oh, con Diego, ¿quieres in English as well? Okay, perfecto. So voy a tener que cambiar el chip cada 2 por 3. Pero first, allow me to introduce Una Manion, a novelist and short story writer from Philadelphia who lives in Ireland in Sligo. Her debut novel, Crooked Tree, was shortlisted for the Irish Book Awards Newcomer of the Year, the Dalkey Emerging Writer Award, and she also won the Kate O'Brien Prize. Her second novel, Tell Me What I Am, was shortlisted for the Royal Society of Literature's Encore Award and won the prestigious Crime Writers Association 2024 Gold Dagger Award. So this year, she was nominated for the An Post Irish Book Awards New Voices 20 Best New Irish Writers. Una has won numerous other prizes for her fiction, her poetry, and her literary journalism, which have appeared in numerous prominent publications, and she edits The Cormorant, a broadsheet on poetry and prose. Una has 2 masters and a PhD related to English and creative writing, yes. And she taught for 25 years at ATU Sligo, where she founded the Writing and Literature program. And in September this year, she joined the Oscar Wilde Centre and English department at Trinity College Dublin, where she teaches creative writing. Y pasemos ahora a Miguel Tapia. Miguel nació en Culiacán, en Sinaloa, en México, y ha estudiado ingeniería, literatura, música y periodismo, desarrollando su carrera en estos campos en Culiacán, Ciudad de México, Barcelona y París. Es autor de los libros de cuentos Señor de Señores y Los Caimanes, de las novelas Los Ríos Errantes y Tumbas de Agua, por la que recibió el primer premio de novela Ciudad de Estepona. Sus relatos han sido incluidos en diversas antologías, ha publicado ficción, ensayos y traducciones, ¿verdad?, en países como México, Colombia, Argentina, Francia y España. Es doctor en literatura latinoamericana por la Sorbonne Nouvelle Paristois, donde también impartió clases durante varios años. Actualmente es profesor en la Universidad Paris-Créteil. Y ahora presentaré a Diego Treyes Paz, un destacado escritor peruano nacido en Lima. Licenciado en Cine y Periodismo por la Universidad de Lima y doctor en Literatura Latinoamericana por la Universidad de Texas, ha impartido clases de literatura, cine, comunicación, estética en instituciones como la Universidad de Binghamton en Nueva York, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de Lima. Entre sus obras más reconocidas se encuentran las novelas El Círculo de los Escritores Asesinos, Pioy, galardonado con el Premio Francisco Casabella y finalista del Premio Rómulo Gallegos, La Procesión Infinita y La Lealtad de los Caníbales. Además, ha publicado el libro de relatos Hudson el Redentor y es responsable de la influyente antología de nueva narrativa latinoamericana El futuro no es nuestro, ampliamente difundida en América Latina y Europa. Y actualmente reside en París. Hoy
se me traba la lengua, perdona. Profundizaremos en un tema central que atraviesa sus obras, la cotidianidad de la violencia, entre otros aspectos. Conversaremos sobre sus más recientes trabajos, sus procesos creativos y las perspectivas únicas que cada uno de ellos aporta a la literatura contemporánea. Os invito a acompañarme para darles una cálida bienvenida a estos tres autores extraordinarios. Y antes de empezar con las preguntas, creo que cada uno va a dar una lectura breve de su trabajo. Entonces, Miguel o Una, would you like to start with your reading? Sure. Yeah. Sure. I'll just preface very briefly. The scene I'm about to read it's very short. It takes place at the beginning of the book, and a woman leaves to go to work in the morning. She's the mother of a 4-year-old child, and she doesn't arrive at work. And she's estranged from her partner with whom there's been a history of domestic violence. And her sister goes to meet the estranged partner to collect the child, and knows that her sister is missing, but wants to she's doing her weekend visit with him. And so there's this moment where she's trying to get the child back. If you bear with me. So they're outside a bookstore where the arranged meeting is. So the sister is called Dina, or is called Nessa, and she's talking to the estranged partner called Lucas. Dina said she might be running behind. They've had a late admission and they're short-staffed. So I'll just go ahead with Ruby now. Nessa couldn't hear her own voice, didn't know if she had squeaked or shouted out. No, we'll wait for Dina. Oh, didn't she call you? No. Nessa tried to think. She said she would. Did she call you at all today? She knew she might be running behind because this really sick baby was admitted late. I haven't talked to Dina since Friday. Yeah, okay, but it's well below freezing. It's too cold for Ruby out here. We'll just head home now. You can talk to Dina later. He spoke without looking at her. I told you, I'll give Ruby to her mother, no one else. Ruby's face creased with worry. Please, Dad, I need to see the fish babies and Nemo, and we're getting ice cream. Please, I want to go with Nessa. She buried her face back into her aunt's neck. Her breath was warm. Okay, Nessa said to Lucas, but she didn't let go of Ruby. There's about 10 fish babies. You'll have to come up with a lot of names. They're called larvae, said Lucas. She's an intelligent person. We don't dumb things down. They both stared at the traffic as it traveled west. Across them, old gas lamps lit up the oak and linden trees along Rittenhouse Square. Nessa's first job in the city had been in an Irish restaurant a few blocks over. Ruby squirmed to get down, and Nessa let her, but kept hold of Ruby's hand. Neither of them was wearing gloves or mittens, and Nessa tried to warm the small hand in hers. Dina wasn't coming. Lucas was going to take Ruby. It was happening. Thank you. Thank you very much, Una, for that reading. And Diego, would you like to read the next script? Yes. I wasn't expecting this. I won't be able to speak in English. I live in France right now. Also, my accent is American. You probably don't like that. And I like reading, but I'll do it short. Okay, and now I'll speak in Spanish right now. Okay. Thank you very much for the invitation, and thank you for being here. Okay, I'll go. Lo peor que le puede pasar a una mujer es nacer pobre en el Perú. El infierno es más bonito. Esto es el matadero, le dijo una vez Carmen.
No recordaba cuándo ni por qué. No pudo saber tampoco de qué vivía su vecina si era obvio que no trabajaba. La tía Sonia le había dicho que probablemente tuviera una herencia, o sea que no tenía ni idea. A Blanca tampoco le gustaba trabajar, pero el dinero que su madre le enviaba se redujo drásticamente apenas salió de la depresión. Su primer trabajo como peluquera y manicura en el Shirley Salon and Spa de Gamarra fue un fracaso similar al de las peluquerías en Medellín, pero le sirvió para entender la manera retorcida en que funcionaba la ciudad. Todo estaba chueco. Nadie respetaba nada. Las reglas existían solo para romperlas. ¿De qué servía votar, señoritas, si todos roban? El tránsito es un monstruo bellaco. El tráfico se traga a los transeúntes. Si cruzas por el paseo peatonal sin mirar, ya estás muerto. Si te roban y pones resistencia, ya estás muerto. Cuidado que te meten bala hasta por un celular. Cuidado que en los taxis violan. Los pobres son pobres porque quieren. Aquí se trabaja 12 horas al día. ¿No te gusta? Búscate otra chamba que tengo gente esperando. Todo puedes encontrarlo más barato. Y cuando digo todo, me refiero a todo. Dime qué necesitas, para cuándo, y ya lo tengo. ¿No conoce Machu Picchu, señorita Blanca? Vaya cuando pueda. Gracias a Dios es una de las 7 maravillas del mundo. No se olvide de visitar los restaurantes, coma rico y verá lo que es bueno. No hay en todo el planeta comida más deliciosa que la peruana, se lo prometo. No se lamente, señorita Blanca, vino al lugar correcto. Pese a todo lo malo que dicen de nosotros, aquí se vive bien. Y vivir bien era progresar. Y progresar era ascender. Y ascender era intentar colarse hacia arriba. De eso se trataba todo. Pero estaba la miseria, pensaba Blanca. No había que irse tan lejos para verla. Ahí estaba. Y también allá y acullá y del otro lado. Bastaba encontrar una avenida cualquiera y ver cómo de las esquinas de los semáforos surgían racimos de niños limpiando parabrisas o vendiendo caramelos con las caras pintadas de payaso. Era desolador. ¿No era así en Medellín, Blanca? Seguro que sí, pero no recordaba haber tenido esa sensación tan dura de desamparo. ¿En qué pensaba? En la miseria. Una miseria que era penuria de anemia y de tuberculosis porque en Lima siempre se podía estar peor. La miseria sobrecogedora de los cerros invadidos y el empuje optimista de los pueblos jóvenes. Esas villas menesterosas repletas de chocitas, de esteras y cartón que crecían como la maleza en cualquier baldío. Era una pobreza tan enfática y deshumana que Blanca no lograba comprender la capacidad titánica que tenían sus habitantes para el trabajo. No tenían agua, ni luz, ni atención médica, ni nada. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Y Miguel, si quieres leer un fragmento de Tumbas de Agua. Sí, claro. No sé, te iba a aprovechar para contar más o menos de qué va el libro o eso lo hacemos después. Si quieres, si te apetece, sí. Sí. Bueno, quizás sirve para que se entienda un poco mejor. Bueno, quiero sumarme a los agradecimientos por la invitación al Instituto Cervantes, a la Embajada de México y por supuesto a todos los que están aquí, ¿no? Y a mis compañeros de mesa. Voy a leer el arranque de esta novela, Tumbas de Agua. Esta novela habla de... El personaje central es un chico, un joven, que trabaja en una pequeña empresa que se dedica a mantener limpias las piscinas de sus clientes, ¿no? Piscinas particulares. Lo que tiene quizás de particular el trabajo de este chico es que sucede en una ciudad del norte de México que cuenta con una actividad económica en la que oficialmente los habitantes no tienen recursos para pagarse piscinas, ¿sí? Pero extraoficialmente e ilegalmente muchos ciudadanos tienen casas con jardines grandes, con piscinas que les gusta tener bien cuidadas y tienen para pagar, desde luego, los servicios necesarios. Bueno, entonces la novela sigue a este personaje que su rutina consiste en visitar las casas de estas personas, mantener limpias sus piscinas y entrar en la casa de ellos, lo cual pues conlleva un cierto nivel de contacto con las personas que habitan dentro. Leo el arranque y después hablaremos un poco más del resto. Su trabajo sería perfecto si los mismos clientes no le impidieran hacerlo. Asomado al borde de la alberca, Joaquín se lo repite. Perdón, alberca en México es una piscina, por si hay, ¿no? Asomado al borde de la alberca, Joaquín se lo repite.
¿Cómo mantener limpio lo que no van a dejar de ensuciar? Observa la cama de agua, amplia y bien orientada en medio del jardín tupido, el ventanal corredizo del salón al fondo. Sondea el líquido bajo la capa de hojas amarillas. Ninguna agua se ensucia tanto por sí misma en solo 3 días. Tendrá que dedicarle más tiempo al colado y al cepillado, retrasar la jornada, dar explicaciones al responsable. Va al cuarto de máquinas, extrae el material de trabajo, arma el sedazo en el extremo de la percha y con ella peina el líquido con trazos largos y suaves. Ese movimiento, apenas unos gestos, concentran su vida últimamente, reconfortan ahora su ánimo. Casi un año ya que se tuesta saneando el lujo de otros a costa de llevarse la mugre a casa. Un año también que tiene su dinerito regular y eso, qué belleza. Tras el sedazo sumerge la barredora, sobre el piso la desliza una y otra vez. Debe detenerse en varias ocasiones para destrabar el conducto de aspiración del que retira objetos que son llanos insultos a su tarea. Una pelota de béisbol, una lata de cerveza, una costilla de cerdo roída. Joaquín encaja y se anima. Hoy puede lidiar con eso y más. En la superficie del agua, espejo de sus frescos recuerdos, se insinúa de nuevo la imagen, la silueta que descubrió hace apenas unas semanas entre aquel laberinto de muros vigilados. Esta tarde, tal vez, la verá de nuevo. Dejamos ahí. Muchísimas gracias, Miguel. Ahora, and now, I think perhaps it would be a good idea perhaps for Una and Diego, if you'd like to give a brief synopsis also of your novel, Tell Me What I Am, and of, I've just gone blank, La lealtad de los caníbales. Gracias. So, Una, perhaps. Yeah. As I mentioned before, my novel opens with the disappearance of a woman. She's a mother, and she's been living with her sister. And in the scene that I read, what happens is that the father retains custody, and the woman's body, she's disappeared and she's missing. And so he has custody, and he takes the child away from Philadelphia to Vermont. And so she's estranged from the family that she's grown up with. And the novel has 2 narratives. It is the narrative of the sister who can't give up on having a relationship with her sister and can't give up on discovering what happened, or with her niece, and can't give up on discovering what happened to her missing sister. And the other narrative is told by the child Ruby, who's growing up alone with her father in a very remote area of Vermont, not quite off-grid, but almost, and initially is being homeschooled. And I suppose as the novel continues, the child, and I suppose this was like something that was very important to me in writing it, has memories that surface. She hasn't forgotten. Things surface for her, and she knows that she's not being told the truth. And meanwhile, she's uncovering a series of mysteries because her aunt is keeping vigil to a certain extent and is trying to send her packages. And so the story of herself and who she is begins to come together. Thank you, Una. Bueno, es difícil intentar resumir un poco la historia de mi novela, porque mi novela es una novela que tiene muchos personajes, es una novela coral y es una novela que tiene muchas historias. Quizás si utilizo el cine puedan encontrar alguna semejanza con películas quizás como Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Y hay un cineasta que era el maestro de Paul Thomas Anderson en Shortcuts, que hace una película sobre los cuentos, ¿no? ¿De quién son los que llaman? De los cuentos de... Bueno. La novela ocurre toda no toda, la novela tiene una base que es el bar, un bar que aparece desde el primero de mis libros, que es el bar del Chino Tito, que es una semejanza a un bar que existe, que es el bar Queirolo.
y los distintos personajes se encuentran ahí, pero no se conocen. Y sus historias van corriendo paralelamente, y son historias que hablan del Perú. Es una novela que yo defino como una novela de amor herido hacia mi ciudad, porque es una novela sobre Lima. Yo soy de Lima. Y es una novela que va elaborando sobre la base de lo que está ocurriendo. Bueno, yo la terminé en el año 2022, pero es una novela que reflexiona mucho, como en el párrafo que he leído, sobre nuestra relación como peruanos con nuestro país. Y lo que seguramente se preguntan es qué tiene que ver con el canibalismo, ¿no? Pues yo creo que es una novela que incluso es muy actual porque habla precisamente del canibalismo de manera metafórica, pero es un canibalismo que tiene que ver con cómo las situaciones, muchas veces políticas, muchas veces sociales, nos llevan a veces, como en el caso actual, ¿no? En el que hay muchas guerras indeseadas, donde hay mucha impotencia, a tomar una posición que a veces es el silencio o que a veces es la violencia, ¿no? Entonces, la historia madre es una historia de policías, delincuentes, policías que secuestran a un niño. Y las historias paralelas que van corriendo, que son muchas, pues abarcan desde historias de humor, de amor, historias que tienen un suspenso y que tienen una columna policial, porque es algo que trabajo mucho yo, son los policiales sin detectives, ¿no? Entonces, en la novela van a encontrar muchos enigmas que a veces se cierran, a veces no. ¿Ah? Y entonces es eso, la lealtad de los caníbales también alude ya desde la carátula, que es una carátula que sale de una pintura negra de Goya, ¿no? Que yo vi muy joven y me impactó, y que está trabajada por un artista peruano que es Fernando Brais, ¿no? Entonces nos da una idea de un retablo ayacuchano, ¿no? Entonces es una novela que es sobre el Perú, sobre mi patria, y también es una novela sobre nosotros, ¿no? Los peruanos y nuestra relación con el Perú y con lo que ha pasado con el Perú. Muchas gracias, muchas gracias. Y una pregunta que me hace pensar en una pregunta sobre place, ¿no? Sobre el lugar, porque me doy cuenta de que Una y Diego y Miguel, que escribís sobre vuestros países de origen, sobre Perú, México, los Estados Unidos, mientras vivís en otros lugares. Y París y Francia en el caso de Miguel y Diego, y en Sligo, en el oeste de Irlanda, en el caso de Una. Entonces, perhaps we could start with Una. You both tell me what I am and A Crooked Tree include Irish American characters and connections to Ireland. So, in what ways does living in Ireland influence your perspective on American society, and how you write about the theme of domestic violence in this case, and also in The Crooked Tree, about family dynamics as well, in your novels? Do you think this distance gives you a different perspective or greater creative freedom? Yeah, I think that living away from a place that you perhaps, where your formative years are spent, and that in a lot of ways you dream in still and yearn for. I think there's a pull. I have a pull to America because I live here, I think, and I think some of those themes, though, that I'm writing about aren't specific to America. I mean, obviously, like femicide and domestic violence is a global epidemic, and I think a lot of what shaped this particular book for me was for the last, 12 years, I was teaching a Greek theater module where we looked at reimaginings, contemporary reimaginings of Greek theater. And I already knew that I wanted to write a story about a woman who disappears and whose daughter is in the custody of the suspect. Because it seems to me just
the cruelest thing is to take away the memory of her mother. That really bothered me, and I suppose I knew I went to school with someone who went missing, and I thought about it all for years and years and years. Who's telling her child about her? And I was teaching this Greek theater class, and every year we do Antigone, and that myth and that story, like the cultural anxiety about the unburied body, the person who disappears, who's in this in-between place because they're not here, but they're not gone, and the anxiety that causes. But then there's also, the body of, like there's Antigone who's also sent underground when she's alive, and we have all those complexities. And interestingly, a lot of the Latin American, writers like Griselda Gambaro from Argentina and Teresa Riley from Peru, who've done these productions of interpretations or reimaginings of Antigone in terms of their own countries in the political context of the disappeared, was really influential on my experience of the text and thinking about it. So I've been, I've kind of veered away from being in Ireland and writing about America, but I think that a lot of what shaped that book was like a personal experience, but also what I was teaching and learning from students. I did a tangent away from the... But very, very interesting. I think that concept of Dina as this character who's not actually alive, well, we don't know, but she's not present in the text, yet she plays such a strong role in the text. And it strikes me as it's that kind of ambiguous loss that they're going through, that they can't really grieve her because they don't know where she is or where she's gone to. Yeah. And I think that thing of keeping things in the public consciousness, like Diego was talking earlier, just about the importance of just that when there's violence and the silence around it and witnessing. And I think that people, there's actually a Mexican, I don't know if you know Teresa Margolez, this Mexican artist who does these, she's really interested in gendered violence. And she had an exhibition where she took the window panes, she salvaged window panes out of the closed businesses in Juarez and put them on display, but they're filled with the notices searching for missing women. And it's so, they're faded and, falling apart, but someone's trying to bear witness. And I think that recovering someone from oblivion, keeping it in the public consciousness is so I think Dina's sister is doing that, but because I suppose what Lucas is trying to do, and what often happens is that there's, a violence that he has committed against her in the relationship, but there's a violence then against her memory. And I think that's a particularly cruel kind of violence as well. Yeah, really. Yeah, thank you. Thank you, Una. Entonces, la misma pregunta sobre el lugar para Miguel y Diego, viviendo en París, lejos de México y de Perú, ¿cómo ha influido esa distancia geográfica en la forma en que escribís sobre la violencia en vuestros países de origen? ¿Sentís que esta lejanía os brinda una perspectiva diferente o con mayor libertad creativa? Diego? Sí. Miguel y yo nos conocemos, somos muy buenos amigos. Por eso me permito esas licencias. Si nos lanzamos miradas, no pasa nada. Luego lo arreglamos. Ya después. Bueno, yo he vivido más de la mitad de mi vida fuera del Perú, he vivido muchos años en Estados Unidos. Y el único libro que he publicado en el Perú es el primero, es un libro de cuentos en el que curiosamente aparece por primera vez el bar del Chino Tito, ¿no? Que es este bar que reaparece, bueno, aparecen casi todos mis libros, ¿no? Mis libros en realidad se comunican entre ellos, personajes entran, son muy cinematográficos, entonces hay como un intento de hacer una obra a la manera en los autores que me interesaban del boom, por ejemplo Netti, ¿no?
que tiene estos vasos comunicantes, y bueno, todos ellos vienen de Faulkner, ¿no? Y Faulkner es eso, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas que siempre me llama la atención es que yo me hice escritor en dictadura. Era muy niño cuando ocurrió la guerra interna, pero ya no era tan niño, ya era un adolescente cuando acabó. No fui una víctima directa porque Lima no fue realmente atacada por esta guerra de la manera cruenta, de una violencia atroz, como ocurrió en la sierra, como ocurrió en partes de la selva. Entonces, creo que mi relación con la literatura tiene que ver con mi relación también con cómo yo me relacioné con la violencia y cómo los peruanos nos relacionamos con esta violencia. Por un lado, estoy acordándome de otros escritores como Daniel Alarcón, ¿no? Que escribe en inglés y que escribió Guerra de la Luz y de las Velas, y me acordaba también de cómo en esa época teníamos apagones cada tres veces a la semana, pero teníamos este ritual con mi familia de sentarnos a hablar, ¿no? Frente a una vela, ¿no? Escuchando la radio, ¿no? Para que vuelva la luz, ¿no? Entonces, una de las cosas que me di cuenta al estar lejos era que yo había ido madurando esas ideas para entender que la violencia en el Perú me había de alguna manera afectado tanto que yo quería escribir sobre esa experiencia desde un trabajo, pero no un trabajo de la memoria. Porque el gran problema en mi país es que no solamente esas heridas que abrieron el conflicto siguen prendidas, siguen abiertas, sino que el proceso de cicatrizarlas cada vez es más difícil. ¿Ah? Pensar en una reconciliación es pensar realmente que vivimos en otro país, porque cada vez es peor. Entonces, yo siempre he estado hablando de política y también he estado hablando de la violencia. Mi novela Bioy, que fue una novela que me hizo más o menos conocido en España, era una novela muy dura, una novela muy, muy dura, pero una novela que intentaba explicar históricamente toda esta guerra que duró mucho tiempo y que era cruenta, que después pasó a una dictadura que duró 10 años. Yo terminé este libro en 2022. Estaba viendo unos videos de mi amigo Gustavo Rodríguez, en los cuales Gustavo recordó lo que ocurrió al comienzo de este gobierno, que fue que se asesinó a más de 50 personas por protestar. Y él lo recordó. Y esa es una cosa que a mí me afectó porque precisamente creo que el núcleo de mi novela era precisamente hablar de esa violencia que después se mostraba incluso más fuerte de lo que yo podía pensar. Imagínense, ¿no? Que te asesinen por salir a ejercer tu derecho a la protesta. Entonces yo creo que esa violencia que nos toca a todos los peruanos y que nos enfrenta a todos los peruanos ha sido el motor de muchas de mis novelas. La anterior, que se llama La Procesión Infinita, es una novela que desde el título lo dice, ¿no? Un personaje dice, la dictadura cayó, Fujimori está preso, pero nunca se fue. Y lo que podemos ver de alguna manera en lo que está pasando en el Perú es un poco eso. Entonces, yo creo que es una memoria que no gusta a todos, es una memoria que contradice la memoria de otras personas que no ven en esta guerra más que la lucha contra el terrorismo. Y entonces yo creo que mi intento como escritor, desde lejos y con la posibilidad que me da estar lejos, porque yo soy un migrante privilegiado, dentro de todo yo salí, fui a hacer un doctorado a Estados Unidos, nunca me faltó seguro, estoy en París, trabajo en París, vivo en París, y no estoy esperando que venga el camión a pintar algo, ¿no? Pero no obstante todo eso, y eso me produce un privilegio que es tener tiempo para escribir. Cosa que muchos escritores que yo admiro, peruanos, tenían un montón de trabajos y igual sacaban libros, ¿no? Es increíble, ¿no? Yo los admiro mucho, ¿no? Pero creo que esa historia del trabajo de la memoria es una historia que nos debemos los peruanos. Es una historia que necesita estar contado para llegar a un tipo de paz. Y ahora lo que menos en el Perú hay es paz, ¿no? Muchísimas gracias, Diego. Y Miguel, la misma pregunta. Sí, mira, yo creo que en el fondo todos emigramos para poder escribir del lugar del que venimos, o sea, en un plano ya muy profundo, ¿no? Y yo creo que no escribimos tanto sobre un lugar que hemos dejado atrás, sino sobre un tiempo que quedó atrás.
y sobre el lugar en el que estábamos en ese momento, ¿no? Es un momento de nuestra vida en el que, no sé, quizás en mi caso creo que corresponde más o menos el final de la adolescencia. Es un momento en el que uno toma conciencia de muchas cosas, ¿no? Y que te hace, en el que nacen esas grandes preguntas que uno se continúa preguntando todo el resto de su vida. Y el lugar en el que uno estaba en ese momento y la situación que uno vivía en ese momento, creo que es lo que queda presente siempre en los textos que uno escribe, aunque escriba sobre otro lugar. Yo ahora estoy escribiendo una novela que sucede en Francia, en París, y después de mucho trabajarla me doy cuenta de que sigo hablando de México, ¿no? En el fondo, sigo hablando de México, sigo hablando de los mismos problemas, de las mismas preguntas, ¿no? De las mismas interrogantes. Entonces yo creo que es una forma, y me atrevería a proponer incluso como hipótesis que nos pasa a todos, incluso a aquellos que no escriben, ¿no? Todos buscamos responder a nuestras preguntas de una manera distinta. Cuando uno escribe, estamos tratando de entender algo, estamos tratando de construir una respuesta a preguntas. Otras personas lo hacen de otras maneras. Pero creo que buena parte de nuestra vida se nos va en eso, ¿no? En buscar esas respuestas. Después, en un punto de vista más, quizás más práctico, más del trabajo de la escritura, ¿no? Estoy de acuerdo un poco con lo que dice Diego también. La distancia ayuda a objetivar, ¿no? Aquello de lo que uno está hablando, alejarse de ese lugar, alejarse de ese tiempo, te ayuda a ver las cosas desde fuera y a verlo de otra manera. Te ayuda también a entender las cosas desde otra perspectiva según la gente con quien te rodeas después, ¿no? La cultura que te recibe después. Y eso ayuda a poner las cosas, a decirlas de manera más clara, a encontrar una forma de describir de manera un poco más, más precisa. Y creo que a mí en particular también me ha ayudado en ese sentido la experiencia. Después podemos hablar del asunto, pero lingüísticamente siento también que hay otro efecto. Yo no sé, por ejemplo, cómo lo viva una que emigró a un país que también es anglófono, ¿sí? Pero en mi caso, irme a vivir a un país en donde no se habla español me ha hecho guardar ese universo que yo traía conmigo como una especie de olla concentradora en el que ese vocabulario, ese lenguaje, esas expresiones las que yo crecí en México, se siguen pues contagiando unas a otras, ¿no? Y cuando escribo, es a partir de ese concentrado que yo estoy sacando pues eso, ¿no? La materia verbal con la que trabajo, que ya no coincide con el español precisamente que se habla hoy día en México, ¿no? Yo voy a México, ya no entiendo muchas cosas que me dicen, sobre todo los más jóvenes, y digo, ¿y eso qué es? ¿No? O sea, no sé. O me oyen hablar y me dicen, tú, o sea, hablas como hace 20 años. Y dicen, es normal. Pero es eso, ¿no? A nivel lingüístico creo que también tiene un efecto no sé si llamarlo de purificación de la materia verbal o de como que se reconcentra en sí misma. Es un fenómeno un poco extraño, creo. Es muy interesante, ¿no? Eso de vivir entre dos mundos. Es muy interesante de tener otra perspectiva, pero también de echar de menos a otro sitio y de las costumbres y todo esto también. Pero volviendo a la cotidianidad de la violencia, parece ser un tema recurrente en todas vuestras obras. La violencia es psicológica, social, institucional, económica, doméstica. In your novel, of course, this domestic violence that takes place, and with the story of Nessa and Ruby, they both live under the shadow of violence and coercive control. And we're receiving their stories from these two different generations who have been separated from each other. You explore this kind of, I suppose, the complex nature of family relationships in the novel, how love, loyalty, and obligation can be intertwined with violence and control. And complex family dynamics are also a very important part of your novel, The Crooked Tree. What did you want to say about the way these dynamics play out in families, and especially in the case of Tell Me What I Am, when
power and coercive control are involved. Yeah. So I think the relationship between Dina, the woman who's missing, and the rest of her family is complex. She meets this man, and very quickly they're living together, and quite soon they get the sense that something that he might be controlling, and when things escalate, they do try to help her, but she's resistant. And I think what happens is that they start to walk on eggshells, and they take a route around because they want access to the grandchild or to the niece. They don't do confrontation because they're trying to keep her in their lives. And I guess that question that people always ask, like, why don't you just leave? Why don't you just leave? And I think domestic violence and anyone who's living in a relationship where there's coercive control is so much more complicated. When I initially was writing the novel and I was doing a lot of research, I was doing these every 10 pages, I was just putting in a separate study. I just read Rachel Kushner's The Mars Room, and I loved how she did it's really about female incarceration in the United States, and particularly in the state of California, her novel, The Mars Room. But she does this thing where every several pages, you might get a list of what you can and cannot wear when you're visiting a prisoner in a California state prison. And it does so much work for her because it's insane. You basically can't wear anything. You can't have an underwire bra, but you can't have an unsupported breasts, to go visit someone. It's just nuts, I really loved that idea, and I was doing a lot of research, and I was putting some of the studies in, and I guess when I started to go into the next drafts, it felt a little bit stuck in, and I didn't do it as seamlessly as Rachel Kushner, but those studies kind of, I suppose, that research and trying to understand domestic violence and why people don't leave. And I mean, this is a really cruel study, but in one scene, Dina and Nessa are watching television. They're watching a science show about dogs, studies that they did with dogs, where they did these studies where that were quite cruel, where they would have an electrified grid and they would give dogs random shocks, and then they would do it with where you could jump across a little net and be on the other side, where you didn't receive random shocks. And initially, if they gave a shock, and dogs learned to jump over, but if you initially gave dogs random shocks without any option out, they just became helpless. And even with the door open, they didn't get up and leave. So the door is open, they're getting shocked, but they're not leaving. And it's been used, I suppose, by in The Body Keeps the Score in different books about sort of a learned helplessness. But I think those types of, it's complex why someone can't leave. And also, the most dangerous time for a woman is when she's leaving or has left. And the most dangerous place for a woman is the home, in terms of violence. So yeah, that's... Yeah. Thank you. Miguel, la impunidad y la corrupción son temas recurrentes en tu novela y en el contexto de la violencia en México. ¿Por qué decidiste explorar estos temas en este libro? Bueno, un poco como decía antes, yo realmente no lo decidí, ¿no? En realidad ese es el contexto en el que yo crecí. Y durante mucho tiempo yo ni siquiera era consciente de que ese contexto que yo veía y que percibía como la normalidad no era normal, ¿no? Comparado con otras regiones, incluso del mismo México. La región de donde yo vengo es históricamente una región donde el tráfico de drogas ha estado muy presente y ha estado ahí desde hace generaciones.
Entonces, poco a poco uno va tomando conciencia de que, bueno, en realidad esto no pasa así en otros lados, ¿no? Esto no lo viven todas las personas. Y aquella, pues, como especie de angustia y resquemor y como nerviosismo que uno siente a veces ante ciertas situaciones, te das cuenta después de que en realidad es miedo. Y que ese miedo lo compartes con tus hermanos, lo compartes con tus padres, lo compartes con tus amigos, tus primos, tus tíos, sin que nadie haya dicho nunca, tenemos miedo. Y en lugar de tener miedo, nos reímos, hacemos bromas, hacemos chistes. Todavía hoy en día, la respuesta más común es reírse de la situación. Eh, Así que yo todo lo que recuerdo de esa época está rodeado de todo esto, ¿sí? Lo que sí decidí es como ponerlo en el centro del relato, de la narración, ¿no? Y esta situación, el chico que trabaja todos los días limpiando las piscinas de personas que se hacen ricas, vendiendo droga o aprovechándose de la situación y siendo corruptos, o cualquier otro tipo de actividad, muchas veces ilícita, pues está explorando esa realidad, pero se está metiendo al corazón de esa realidad todos los días, ¿no? Y esto yo me basé en material que tengo de primera mano porque yo conocí gente que trabaja en una empresa de este tipo y me contaban, ¿no? Este tipo de situaciones en el que ellos accedían a las casas, en donde muchas veces eran tratados de manera prepotente, a veces incluso eran víctimas de violencia ellos mismos, porque lo que se describe al inicio de la novela es el chico llega a una alberca que está muy sucia porque los usuarios no siguieron las consignas para mantenerla limpia. Y eso era algo muy común, decían, y entonces lo culpaban a él. Le decían, no, tú no estás haciendo tu trabajo, mi alberca está sucia, yo te pago para que mi alberca esté limpia, mi piscina esté limpia. Entonces era una relación muy complicada y hay anécdotas muy truculentas, ¿no? Y entonces me pareció que era una buena manera, ¿no?, de mostrar ese contraste entre la vida de los habitantes que tratan de hacer una vida normal, ¿no?, y ese mundo que está allí, que es muy poderoso y que en cualquier momento puede venir y aplastar a los demás, justamente a causa de la impunidad. Después en la novela se ve también el contraste entre la vida de este personaje en su propio barrio, ¿no? Él que tiene un trabajo que es legal, aún si funciona un poco a los márgenes de la legalidad, porque bueno, sus clientes son un poco sospechosos, digamos, y el contraste que hay entre él y otros vecinos suyos que en realidad ellos pretenden a pasar del otro lado, ¿sí? A convertirse en uno de esos poderosos que le dan trabajo a él y que tienen sus piscinas. Entonces hay ese tironeo y esa lucha permanente entre esa oferta que está ya abierta para él, ¿no? O sea, vente para acá, ¿no? Va a ser más fácil, vas a tener más cosas, vas a tener más dinero y no te va a pasar nada. Entonces esa es la idea de la novela. Sí, a mí lo que me gustó muchísimo de tu novela bueno, en general hay muchísimas películas y muchos libros sobre México y sobre estos estereotipos de México violento, de narcotraficantes, de drogadictos, ¿sabes? Que en tu libro tratas estos temas, pero sin entrar en lo tópico, ¿no? De una manera mucho más what's the word I'm trying to think of now? Dilo en inglés. I'm trying to think of the word in Ah. English. Nuanced, ¿no? No, Sí. no más sutil. Sí, mucho más sutil. Bueno, en realidad creo que por un lado es la forma en que yo lo viví, es decir, digamos, lo difícil en estos casos es que esa violencia está ahí de manera latente, ¿no?, de manera potencial todo el tiempo. Cada tanto estalla de manera brutal, ¿no? A veces más o menos lejos, a veces muy cerca, a veces te toca directamente o a alguien que tú quieres le toca directamente, ¿sí? Pero está allí todos los días, es como levantarte cada día a tomar el desayuno, sabiendo que detrás de tu cortina hay un hombre armado que cualquier día se va a volver loco y va a empezar a disparar. Y esa es la parte más dañina, me parece, porque es la parte que uno
pues está forzado a aprender a obviar, a hacer a un lado para poder seguir con tu vida normalmente, ¿no? Digamos que por eso el título que le pusiste a la charla, digamos que parece como que le viene muy bien a este texto, ¿no? El texto insiste en los gestos que hace el piscinero al limpiar la alberca, ¿no? Repite los mismos gestos: armar el sedazo, meter el sedazo, sacar las hojas, tirarlas a la basura. Y son gestos cotidianos que tiene que hacer todo el tiempo, ¿no? Mientras toda esa brutalidad está girando alrededor de él, y puede caer sobre su cabeza en cualquier momento, ¿no? Y creo que es la parte pues más horrible de una realidad como esa. Sí, sí. Ujú. Gracias. Diego, la corrupción policial, los abusos de la iglesia, los prejuicios son temas recurrentes en tu obra también. ¿De qué manera crees que esta violencia institucional se ha normalizado en Perú? Es una gran pregunta. Lo que pasa es que, mira, has hablado de dos casos, ¿no? Esta novela quizás es la posibilidad que yo tengo de entrar a temas que realmente me perturban como ciudadano, más también como escritor. Parece que la novela fuera muy catastrófica, muy catastrofista, ¿no? Pero es una novela que en realidad tiene mucho humor. Mucho humor. Y por ahí hablaron del humor doliente, ¿no? De la risa doliente, que era un tema caro. Con Miguel hemos hablado de un autor mexicano que a mí me gustaba mucho, que se llama Jorge Ibargüengoitia, ¿no? Y el humor doliente es ese humor que tú te ríes, pero porque te da miedo. O sea, te ríes, pero al mismo tiempo podría ponerte a llorar, ¿no? Es una risa nerviosa. Quizás la institucionalidad de la violencia es una cosa cotidiana en el Perú desde hace muchos años, pero creo que en este momento ha escalado a un punto casi de no retorno, porque estamos viviendo un momento de especial violencia que se asemeja quizás a la época del sicariato en Colombia, ¿no? Es decir, la violencia está muy presente y la violencia también nos forma, pero al mismo tiempo, hablando de la risa doliente, nosotros también evadimos. Somos campeones de la evasión porque nos reímos haciendo chistes sobre eso, ¿no? Porque no podemos soportarlo. Entonces yo hablaba de temas concretos, ¿no? Por un lado, yo he logrado en esta novela, me estoy muy contento de eso, tener 3 personajes femeninos fuertes, ¿no? Uno de ellos era la protagonista del pasaje que leí, que es una colombiana que llega al Perú, que es peluquera, huye de la violencia, de los narcos, es peluquera y no le gusta trabajar mucho, pero en ese fragmento que leí, ella lo que se pregunta básicamente es ¿por qué los peruanos aman tanto a su patria si en muchos casos han sido abandonados por ella? Y ese era un tema difícil para mí porque salíamos también de un acontecimiento especial para todos nosotros, que fue el de la COVID, ¿no? La pandemia de COVID, que fue la hecatombe mundial, porque todos los días era muertos tras muertos tras muertos, no hay vacuna, etcétera, etcétera. Pero en el Perú fue particularmente difícil porque terminó siendo el primer país del mundo en muertos. Y fue el primer país del mundo en muertos, en primer lugar, porque, bueno, había entrado mucho dinero al Perú, pero no había llegado a los servicios públicos realmente. Se había fortalecido una imagen, una gastronomía, un turismo, el hashtag Marca Perú, pero no se había trabajado en la educación de las personas, en la delincuencia, en que haya luz, en que haya agua. Hay gente que en Lima ahora, una ciudad, en el Perú hay 33 millones de personas, Lima tiene 10. Hay gente que no tiene agua, que no va a tener agua. Y que no importa qué protesta social hagan. Y también habla de eso la novela, de cómo hay algo que yo identifico como el proyecto fujimorista. Y el proyecto fujimorista es de que las demandas sociales se acaben, que sea el individualismo lo que manda, ¿no? Entonces, Blanca ve esto, ¿no? Ve y dice, porque hay un momento que ironiza y dice, aquí se come rico, ¿no? Es verdad, el Perú se come riquísimo, dicho sea por cierto. Y muy rico, ¿eh? Lo recomiendo, pero es también, esa evasión está presente ahí también.
Entonces, Blanca viene de la violencia, sufre violencia y sin embargo se levanta. Hay un momento en la novela que es muy duro con ella, pero ella se levanta. Hay otro personaje que es Silvia, es una mujer que sueña con ratas. Es un enigma ese, ¿eh? De hecho, al final sabemos por qué. Pero es una novela que también, alguien que viene de una violencia y que sin embargo logra salir de esa violencia. Y un tercer personaje se llama Rosalba, que es la camarera del bar, no, la cocinera del bar, y también pasa por una situación difícil, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro, y esto rápidamente lo quiero decir, ocurre que muchas veces España nos ha visto a los latinoamericanos, y lamento decirlo en el Cervantes, pero yo lo veo así, como el patio trasero, ¿no? de las cosas. Y eso es lo que pasó con la Iglesia Católica, ¿no? Porque ahí se cuenta la historia, y es una historia general, es una cosa que ha pasado todo el tiempo, que sigue pasando, que es la historia de los curas que fueron pescados infragantis cometiendo crímenes contra niños en España, en Italia, y en vez de sacarlos de las congregaciones los mandaron a América Latina, ¿no? El capítulo ese se llama La Casa de los Dulces, ¿no? Es una cosa bastante fuerte, ¿no? Y entonces era un poco eso, llegar a entender un poco mi posición y también cuál es mi posición en el Perú. Entonces, volviendo a tu pregunta, yo creo que fuimos criados en violencia y creo que dentro de todo lo que he podido ir mal, pues miren, yo acabo de decir ser crítico con mi país y no dejo de escribir sobre él. No, lo que dijo Miguel es fuerte, ¿no? Porque dices, caray, me siento tan impotente, pero hay algo de mí que no puede dejar de ser peruano. Yo he vivido 10 años en Estados Unidos, más de 10 años vivo en Francia. Soy franco-peruano ya, mis hijos son franco-peruanos, pero yo me pongo mi camiseta de Perú. Y es algo que todavía no logro entender. Pero debe ser que parte de mi literatura nace de ese amor y es un amor herido, es un amor doliente, ¿no? Un amor herido, sí, interesante, sí. Una, coming back to this, so we're talking, all of your books have this theme of la cotidianidad, no, de la violencia, this everyday violence in them. And I suppose my question is really, what is your perception of literature, of writing, in the context of when you're writing about something that has an element of, I won't say ideology because it's not ideology itself, it comes up in the way it comes up. But do you see literature as serving some sort of, as a reflection of society, or do you see it as something that should be, kept separate? I suppose that debate between ideology and art more than anything. For me personally, and obviously I can't speak for other people, like for me, writing or reading is never just entertainment. I can't think of anything that's not ideological for me personally. And I know that not everyone would agree, but I think, every time you commit something to paper, it is, there is a kind of ideology at work. And I think writing right now in this time, historically, is, whether, different writers may have different perceptions of what their role is, but I think, for me, it's very hard not to want to somehow give voice to witness for people, for myself. And I think, but I suppose when I'm writing a story, I don't start with an ideology, but I can't really separate a narrative voice from experience of life, which is, whether it's class or gender or violence or whatever. Like I think that all of those are inflected by a kind of a politics. So for me, I can't separate them, and I'm drawn to. I mean, I would never have thought that. Last summer, I was in Sligo at a reading for the book, and someone in the audience raised their hand in the Q&A afterwards and just said, I noticed in both your books, at the start of the books, a sister disappears.
she gets into a car and disappears. And I was like, what? I know, like literally both. And my first book, A Crooked Tree, it opens with a mother is driving 5 kids at dusk. The kids are fighting. She's a single mom. She pulls in and she puts one child out on the road and drives on because she's fed up. And the child puts out their thumb to hitchhike. She's 12 years old and she gets picked up immediately and she sits into the car. And the moment she sits into the car, she knows she's made a mistake. And the book is kind of about the fallout of the consequences of that car journey and what happens to her. And I suppose, like for me and my childhood, I think that did happen. My sister was put out of the car. She got into the wrong car. All of that happened, and we didn't tell anyone. We didn't tell an adult until we actually saw him again. And funny enough, like my sister, who I did talk to about before I wrote it, I think that she felt seen, that someone had worried about her all those years, or worried about what had happened, or that had stayed with me, and I've never stopped thinking about it. But I think my childhood was very much, the dynamics of I'm one of 8 children, and my own childhood, and the threat of people in our lives, because we were left at large. And I think the danger or my sense of worry about siblings probably comes from that. But I also feel an obligation I would like to think, and you asked me about the generational aspects of domestic violence. I would like to think in this novel, Tell Me What I Am, that Ruby is not, that Ruby has agency at the end, and that it doesn't mean that she isn't violent, like that the violence will always be with her, but she's not under the control of her father, that she finds a way. And part of that, again, I know I keep going back to this, like remembering and the importance of, I love that Mulan Kundera line, the struggle of man against power is a struggle of memory against forgetting. There's so much erasure that happens. And so, yeah. Thank you. Para que tengamos tiempo para preguntas del público, voy a terminar con esta pregunta también para Miguel y para Diego sobre tu percepción, ¿no?, de la literatura, del arte, de la escritura. ¿Qué significa para ti? No sé, un poco difícil quizás. Creo que cada proyecto de escritura es un intento de responder a esa respuesta, ¿no? Cada libro es un nuevo intento por descubrir qué es lo que hay en la escritura que me hace bien personalmente, ¿no? Y que me acerca a algo que intuyo que es positivo para mí, ¿no? Supongo que es eso, simplemente tratar de poner, de esclarecer, ¿no?, aquellas interrogantes, aquellas preguntas que me rondan, y una forma de acercarme a entender mejor lo que he vivido, ¿no? Creo que, es decir, creo que cada libro es en sí mismo una respuesta, ¿no?, que no se puede traducir en otra cosa, sino no sería un libro, sería una sentencia, o sería una afirmación, ¿no?, contundente, o una ecuación. Pero no, tiene que ser un libro, y muchas veces creo que nunca es perfecto, pero se acerca más o menos, y por eso continuamos escribiendo, ¿no? Creo que yo sigo, como decía ahora, ¿no?, sigo más o menos trabajando en el fondo los mismos temas. Lo que me parece que puede enriquecer es tratar de nuevos acercamientos, ¿no? Y quiero aprovechar porque
creo que no estaba en lo que tú leíste, pero esta es una publicación más reciente que esta novela. Es una novela que apareció hace un año más o menos. Sí, el título es un poco largo, del famoso y nunca igualado corrido del Kikón Uriate. El, el, pero la idea de este libro, o sea, volviendo a lo de la risa también, ¿no? Y a lo de la cotidianidad de la violencia. Este libro nació como un proyecto de reescritura, homenaje al Quijote de la Mancha, ¿sí? Solo que con una transposición bastante simple, pero bastante consecuente, que es, en lugar de tratarse de un personaje del siglo XVI en La Mancha, se trata de un hombre que vive en la sierra de Sinaloa, en el norte de México, en el siglo XX, ¿no? A finales del siglo XX. Y desde luego este hombre no lee novelas de caballerías y no se vuelve loco por leer novelas de caballerías, sino que escucha muchos corridos mexicanos y se vuelve loco de tantos corridos mexicanos que escucha, hasta que llega el momento en que él mismo cree la historia, se cree que todos los corridos cuentan la realidad y cree que vive dentro de un corrido, y entonces se va al mundo, se sale de su casa en la sierra y se va a recorrer la sierra eh, a vivir aventuras para que alguien le escriba su corrido. Entonces es una forma también de reinterpretar la realidad de lo que sucede en México, ¿no? El corrido, la relación entre el corrido y la violencia es que, bueno, últimamente se ha creado en México una especie de subcorriente musical que se ha llamado el narcocorrido, que son corridos que cuentan historias de héroes populares que antes eran bandidos de la revolución o otro tipo de héroes y que ahora son, pues, narcotraficantes. Entonces ahí es donde viene el cruce, ¿no? De cómo toda esta cotidianidad de la cultura del narcotráfico, toda esta narcocultura, ha permeado la sociedad y se ha establecido como ya como una especie pues de hecho, ¿no? Incontestable, de manera que me pensé que interrogar ese sistema de valores como Cervantes interrogó el sistema de valores de los caballeros andantes, ¿no? tenía sentido. Entonces es un poco una continuación, ¿no? Como tratar de explorar los mismos temas, pero a través de otro acercamiento, pues quizás más literario, ¿no? Partiendo de un clásico. Algunos me lo han reprochado, de hecho, que cómo me atrevo, pero bueno, lo hecho está. Así que ya está. Bueno, y otra cosa que quería decir para hacer mi publicidad es que hay copias de este libro allí, y en cambio de este otro no hay porque parece ser que no llegaron. Llegan mañana. Perfecto, llegan mañana. Y hay otras copias de un escritor que se llama Miguel Tapia Millán, que no soy yo, pero también están y probablemente también está bueno, yo qué sé. Tienes un impostor. Muy bien, muchas gracias. A ti. Y esta última pregunta también para Diego sobre la importancia de la literatura o de cuál es tu percepción de la escritura, de la literatura. ¿Qué significa para ti? Esa pregunta es bien profunda. Sí. Voy a intentar responderla en fácil. Yo tengo la teoría de que la ficción te toma. Es un poquito osada mi teoría, pero yo cuando era muy joven sabía que quería ser escritor. Sabía que quería ser escritor porque me gustaban las historias. Me gustan las historias, me gusta la ficción. Pero siempre he hecho la metáfora de la enfermedad, ¿no? Porque, claro, ser escritor es muy prestigioso, ¿no? Te invitan a lugares, sales en la televisión si tienes suerte. Pero en realidad, si nos ponemos serios, si no eres un escritor que escribe y vende muchos libros, está pésimamente pagado, ¿no? O sea, más ganas trabajando en el peor de los trabajos de explotación. Entonces, la razón no necesariamente es económica. La razón de escribir tiene que ver con, yo lo siento de esa manera, la enfermedad es como algo que te llega, ¿no? Algo que te llega, que te atrapa y que tú eres capaz o tendrías que ser capaz de decir si quieres seguir o no. Y esa es una pregunta clave, sobre todo porque el mundo de la literatura ha cambiado cada vez más y cada vez para peor. Entonces, creo que la literatura para mí es algo con lo que convivo. No me pregunto mucho
eh, sobre qué quiero escribir, sino creo que participando del mundo y gozando de otros libros, como el libro de Miguel, que es muy bueno el libro de Miguel, por cierto, le voy a hacer su publicidad también. En verdad sí lo he leído y tiempo es excelente. Creo que la literatura, cuando uno se siente escritor, cuando uno sabe que es lo que quiere hacer por la vida, así no gane mucho, así no gane nada, es algo que tienes que hacer. Y es algo que vas a hacer igual, así te quedes sin editorial, así todo comienza a caerse y a destruirse. Así el mundo, como está ahora, comience a mostrar sus fauces. Uno sigue escribiendo porque es una forma también de vida, ¿no? Esa es la primera parte, la parte de la vocación. La segunda parte es la parte de encontrar sobre qué es lo que quieres escribir. Porque uno puede escribir de cualquier cosa, pero eso tiene que ser genuino. Esto tiene que nacer y tienes que sentir que tú eres la única persona, pese que se haya escrito de otras formas el mismo tema, que puedes llegar y decir algo sobre eso. Al mismo tiempo requiere disciplina, porque también en la literatura es muy fácil ser conformista y sacar el mismo libro cada rato. Eso me molesta, particularmente me molesta. Pero creo que también es una forma de crecimiento personal, es una forma de conocimiento personal y finalmente es la única cosa que quiero hacer, ¿no? Así que yo he escrito algunos libros y de todos los libros que he escrito, felizmente para mí, no hay ninguno del que diga, uy, pero ese libro no me gusta tanto. Yo creo que uno tiene que dejar todo lo que puede, lo que da, y bueno, pues después sale bien o sale mal, pero sale. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para una preguntita al final? ¿Sí? Does anyone have any questions? Gracias, buenas noches. ¿Cómo regresa cada uno después de haber escrito sobre entornos tan oscuros o cuestiones tan oscuras, o ver como digo, las fauces del mundo, a la realidad, a una realidad distinta, o al presente en donde viven, o a la salud mental, o hacia otro tipo de pensamientos distintos de la violencia que están escribiendo, sobre la que están escribiendo? ¿Quiere decir cómo regresamos a la realidad del país donde vivimos ahora? Posiblemente, o cómo se desintoxican de esa violencia escrita. No, eso ya no se puede. Bebemos. Sí. Nos dedicamos a beber en París. Nos damos cita en un bar y ahí hasta olvidarlo todo. No, pero es ahora que lo decías, perdón, hablabas del mundo oscuro y de la intoxicación y todo eso. Al mismo tiempo, es como la misma realidad que se vive en los países de América Latina. Es terrible, pero tú ves a la gente sonriendo y festejando todos los días, ¿no? Y eso también se ve. O sea, yo también leí a Diego y también apoyo la noción de que es un muy buen libro. Y también es un libro gozoso. Es terrible, pero es gozoso, es divertido. O sea, la gente está chacoteando todo el tiempo, se están divirtiendo. Sucede en un bar la mitad del libro, ¿no? Y es la fiesta. Pero al mismo tiempo están todas esas historias oscuras debajo, ¿no? Y hay momentos en que suceden cosas terribles. Pero es esa misma realidad, ¿no? Esa misma realidad explosiva, expansiva. No sé, es verdad que es una forma de revisitar esa misma realidad de manera particularmente intensa. Y también es verdad que en fin, solemos terminar tomando unas cervezas para aterrizar. Mira, soy Juan, hispano de España, que estoy viviendo aquí mi corrido en Irlanda. Y no, al hilo de la pregunta del compañero aquí, pues claro, vosotros estáis escribiendo sobre la violencia cotidiana, ¿verdad?, en vuestros países. Pero claro, es una sociedad en la cual no vivís el día a día, estáis fuera. Yo tengo curiosidad por saber si es más fácil
escribir sobre ello, pensando que es un tema difícil, como la violencia. Cuando estás fuera, quizás te sientes más relajado, aparte del tiempo que decía Diego, que tienes más tiempo posiblemente, pero quizás y la perspectiva puede ser diferente, pero como escritor, ¿piensas que es más fácil que si estuvieras viviendo allí, pienso yo, Miguel, o no? No lo sé. No sabría decirte, porque yo en realidad empecé a escribir cuando ya no vivía en México. Y más fácil, no sé, o sea, fácil no es de todos modos, o sea, más fácil no sabría cómo podría ser. A veces extraño el contacto cotidiano, sobre todo con la lengua, ¿no? Con el habla, con la cadencia del habla, eso lo extraño, más que tú dices que ya no vivimos ahí, pero la verdad es que yo siempre que estoy escribiendo estoy viviendo allí. Digamos que es algo una experiencia que si volvemos constantemente a escribir sobre ellos porque ya no podemos salir de esa realidad, ¿no? Yo estoy viviendo constantemente esa realidad. Sí la contrasto desde luego con la otra, la cotidiana de mi vida en Francia, ¿no? Pero yo no considero que no viva en México realmente. No sé, Diego o una que piensen. Mira, a mí me han dicho de esta novela que he escrito afuera, que me hicieron una pregunta parecida, ¿no? Si tú no vives acá, ¿cómo has podido encontrar las jergas? Porque esto suena muy real, porque ¿cómo has hecho, no? Y yo creo que con el mundo como está ahora, o sea, ya no nos comunicamos por cartas, ¿no? Es decir, todo lo tienes a la mano. A veces yo sé muchas veces, yo estoy metido en política, yo sé muchas veces de cosas que van a ocurrir y desde las redes las voy diciendo, no se saben en Perú. Entonces, hay cosas que uno, el espacio donde vives no necesariamente las define. O sea, el hecho de que yo viva hace mucho tiempo fuera del Perú no quiere decir que haya cortado ese cordón, me gustaría, pero lo que haya cortado ese cordón umbilical que me une al Perú, ¿no? Y ese cordón umbilical no solamente es una cuestión de, bueno, voy a contar de lo que era el Perú, no. Yo creo que el Perú uno lo vive, y México y Estados Unidos, uno lo vive constantemente, porque tengo compatriotas que han migrado por diferentes razones que no quieren saber nada con el Perú. Que a veces ni siquiera, que viven en Irlanda, por ejemplo, y no quieren hablar más que inglés. O sea, lo pongo así porque he visto casos de gente que vive en España, ¿no? Y te hablan, o sea, tú te das cuenta que es peor, no, hola, ¿qué tal? Y no quieren hablar contigo a veces. Entonces, no estoy exagerando, ¿verdad? Yo creo que la geografía no define nada, ¿no? Yo creo que más bien también no somos escritores, somos personas que jugamos con el lenguaje, que tenemos oídos para entender las jergas, para entender la forma en que la gente se comunica. Y eso es lo que ese es nuestro arte, ¿no? Entonces, personalmente yo siento el Perú muy cercano y por eso le he dedicado, la lealtad de los caníbales es parte de una trilogía, eso me olvidé de decir, que es no es una saga, tiene 3 novelas, que se vio hoy, La Procesión Infinita. Y bueno, ya que tú estás hablando de ejemplares, yo traje 2 ejemplares de La Procesión Infinita, por si acaso, pero no sé ahí cómo meterlos con el amigo de la biblioteca y de la librería. Ya estamos en eso. No creo que realmente la distancia geográfica, lo que sí sirve realmente es que si viviera yo en Lima, por ejemplo, probablemente tendría 3 trabajos en la universidad, tendría que tomar una combi, ya imagínate. O sea, para irme a uno o al otro lado, estaría escribiendo en la combi, ¿no? Entonces, lo que tenemos fuera del Perú es la posibilidad de tener tiempo para escribir, exactamente. Ahora, particularmente yo, que soy un escritor histérico, ¿ok? Si yo me gano una de esas becas y me mandan a escribir viendo las vaquitas, probablemente no escriba nada. ¿Ya? Cuando yo escribo, cuando la literatura me toma, puedo escribir hasta en el metro, ya, parado. Yo terminé vi hoy, la terminé en un bus en Greyhound, yendo de Binghamton a New York City, en estado así de poeta, pues no soy poeta, pero estado de poeta. Y bueno, es así. Por eso decía yo, creo que la literatura o el arte en general es una cosa que te toma, es una cosa que ya tienes y que no importa cuán lejos esté, ahí va a estar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Me gustaría estar aquí hablando durante mucho más tiempo, porque tengo un montón de preguntas más, pero
se nos acaba el tiempo. Así que muchísimas gracias a todos y gracias a Una, Diego y Miguel. Gracias. Yo me he olvidado, disculpen, quería agradecer a la Embajada de Perú, por favor, quiero agradecerles por haber posibilitado que yo esté acá también. Muchísimas gracias. RTE supporting the arts. Supporting artists. Supporting us.